Cubo. Masaya, Masaya, Masaya. Dale pues. Avancemos, avancemos. Quesillo, quesillo. Aquí van las Nakatomas. Los primeros días aquí en Nicaragua estábamos rodeados de sonidos, olores, palabras, personas y comidas nuevas. Tratábamos de entender todo, pero con toda la información nueva no podíamos recordar nada, para nada. Yo me perdí cuando caminaba las 4 cuadras desde la casa de mi compañero a mi casa. Además, no podíamos dormir por toda la bulla nueva, las bombas, los vecinos con música fuerte y principalmente los gallos. Cuando tratábamos de explicarlo a nuestras familias, les decíamos razones muy divertidas y creativas, como anoche no duermo porque el pollo, pero vivo, cock-a-doodle-doo. Tal vez algunos de nosotros habíamos estudiado español en los Estados Unidos, pero con todos los dichos, las jergas, los modismos, nos dimos cuenta que el niqueño es casi un idioma distinto. A pesar de que las dificultades de acostumbrarnos a una nueva cultura, la mayoría del tiempo nos ha encantado el proceso. El modelo de entrenamiento de Cuerpo de Paz nos ha ayudado mucho a entender y procesar lo que estábamos experimentando. 4 días cada semana, por 6 horas, recibimos clase de lenguaje y cultura de los profesores de Cuerpo de Paz. Pero la palabra profesor no es suficiente, porque ellos, como nicaragüenses, también fueron nuestros guías e intérpretes de la cultura de Nicaragua. No solo nos enseñaron español, sino que también nos sugirieron estrategias para invitar jóvenes para formar nuestros grupos de jóvenes. Nos acompañaron para conocer las alcaldías y los delegados de MINED en nuestros pueblos de entrenamiento. Y también nos platicaron de aspectos específicos de la cultura de Nicaragua. En estas clases tuvimos un lugar seguro para preguntar y aprender lo que no entendíamos. Muchas gracias a ellos. Además de los conocimientos de español y cultura, hemos tenido que aprender sobre la enseñanza de inglés en las aulas de Nicaragua. A los empleados del programa del inglés y entrenamiento de Cuerpo de Paz les damos gracias para prepararnos para este trabajo. Nos han apoyado de muchas maneras. Nos impartieron muchas clases de enseñanza con estrategias y metodología por las aulas nicas. Nos encontraron profesores con quienes podíamos practicar cómo coenseñar y coplanificar. Y nos observaron muchas veces mientras estábamos enseñando. Y organizaron un taller para los profesores de inglés de Masaya, en el que aprendimos cómo impartir capacitaciones a profesores. Ahorita nos sentimos seguros de que les ayudaremos a los profesores en nuestros sitios. Como les dije a ustedes, tuvimos la oportunidad de trabajar con profesores de inglés en nuestros pueblos de entrenamiento. Les damos gracias por trabajar con nosotros y compartir sus estudiantes, experiencias y conocimientos como profesores de inglés aquí en Nicaragua. Su apoyo fue fundamental, porque sin la experiencia en las clases de inglés, no hubiéramos tenido la oportunidad de implementar lo que aprendíamos en entrenamiento. Y finalmente, estamos agradecidos con nuestras familias nicas.
Aunque esta mañana le dimos las gracias en una ceremonia especial, debo de aprovechar esta oportunidad para decir nuevamente mil gracias por cuidarnos como sus hijos e hijas, por guiarnos en sus comunidades y por cocinarnos sus comidas divinas. Vamos a extrañarles mucho en los próximos meses, pero no se preocupen, regresaremos cuando podamos. Les pido un fuerte aplauso para todas estas personas que nos han apoyado durante el entrenamiento. Y ahora nos dormimos muy bien y los gallos no nos molestan mucho. Hemos aprendido muchas lecciones importantes. Por ejemplo, que es imprescindible ser tranquilo como Camilo y legal como Pascual. Y si somos camarones, no es recomendable dormimos en la corriente. Con todo de lo que hemos aprendido, estamos listos, servidos y penados de moña para ser voluntarios de Cuerpo de Paz. Vamos a hacerle swing a nuestro trabajo. Y si necesitamos una barriga llena y un corazón contento, sabemos que los podemos encontrar en nuestras familias de entrenamiento. Muchas gracias.